Hola, muy bienvenidos al Mostrador, a una nueva semana política. Hoy, aparte de Marcela Mae Jiménez, nuestra editora general, hola Mae, Hola. tendremos la fortuna, la suerte de contar con el reconocido constitucionalista Javier Couso. Muy bienvenido, Javier. Hola, ¿cómo están Federico, Marcela? ¿Cuánto tiempo? Harto. Javier, harto tiempo, pero han pasado muchas cosas y hoy día nos gustaría conversar contigo sobre el rol de las Fuerzas Armadas en relación a todo esto con el comunicado que emitió hace un par de días el comandante en jefe del ejército con ocasión de los daños producidos contra la estatua del general Baquedano en Plaza Italia, Plaza Baquedano, donde está también la tumba del soldado conocido, es decir, la tumba, el reconocimiento que le hace la República de Chile a todos los que han entregado su vida en el cumplimiento del deber en conflictos bélicos y que no se tienen individualizados uno a uno, ¿no? Entonces hubo un intento de botar esa estatua, de dañarla, y el general en jefe del ejército, señor Martínez, sacó un comunicado de un lenguaje duro, hablando incluso de antichilenos. Entonces, eso nos motiva a conversar sobre el rol de las Fuerzas Armadas y si nos queda tiempo, Javier y Mae, sobre el rol de los monumentos a esta altura en el espacio público, el rol del espacio público, ¿qué tiene que haber en el espacio público? Cosas que puro convocan y congregan y reúnen, o también puede ser con ocasión de ciertas circunstancias, monumentos que no reúnen, que no aglutinan, sino que dividen, independiente del general Baquedano, que uno podrá, como figura histórica, estudiarla y tener un juicio. Pero la tumba del soldado conocido es distinto, es una cosa que debiera reunir, ¿cierto? Y no dividir. En fin, con ocasión del comunicado del comandante jefe da para conversar, da para ponernos, por lo menos para abrir debate sobre lo comentado. Javier, parte tú. A ver, el comunicado, a mi juicio, desde el punto de vista estrictamente constitucional, transgrede el ordenamiento vigente constitucional. Las Fuerzas Armadas, la Constitución es muy tajante, dice son esencialmente obedientes y no deliberantes. Eso de esencialmente es como para remarcar que es de carácter casi absoluto. Cuando algo es de la esencia de una institución, no es algo que pueda ser modificado ante una circunstancia extraordinaria. Entonces, ¿qué significa no deliberar? Esto, por supuesto, es algo que se ha trabajado en muchos países del mundo y significa que como el que tiene el monopolio de la fuerza podría inhibir a otros en una deliberación pública, inhibirlo en el sentido de que es como dialogar con alguien que tiene una pistola al frente de uno y uno no tiene nada. La idea es parte del pacto social, y esto viene de la época de los inicios del liberalismo político, es que los que van a detentar las armas en una sociedad civilizada no van a opinar de nada público, de nada. Y van a comunicarse con el mundo civil a través de las autoridades del Ministerio de Defensa, que son sus superiores jerárquicos. Esto en democracias comparadas, por ejemplo, tomemos Estados Unidos, se refuerza por el hecho de que el comandante en jefe es el presidente de la República. Anotemos eso, el comandante en jefe del ejército en Estados Unidos es el commander in chief, le llaman ellos, es el presidente. Eso es para dar una idea de lo fuerte que debe ser el control. Nuevamente, para aludir a Estados Unidos, en plena guerra, aunque no fue declarada, aprobada por el Congreso, pero en la guerra de Vietnam, disidentes norteamericanos quemaron la bandera de Estados Unidos, ciudadanos norteamericanos, y el ejército no emitió comunicado alguno. La idea es que, en el fondo, el comandante en jefe del ejército es la autoridad civil allá. En Chile no es así, es la autoridad militar. Pero en nuestra Constitución tenemos esta norma tan clara. Ser esencialmente no deliberante es no emitir opinión, ni siquiera cuando hay un acto que pudiera ser aún más vejatorio que a una estatua.
imaginemos un ataque a un regimiento. Simplemente, esto no quita, por supuesto, en nada el carácter criminal de estas acciones, o delictual, para ser más preciso, de cada una de estas acciones. No son crímenes, son delitos, en realidad. Pero aún así, me parece importante zanjarlo, porque en Chile se agrega además la historia, no demasiado antigua. Hay que recordar que hace 15 años atrás, hasta hace 15 años atrás, 16 se van a cumplir ahora, el 11 de marzo, los comandantes en jefes eran irremovibles, eso por la autoridad civil. Eso es algo que, por decirlo así, fue un lastre de la transición que tomó, cuando la gente habla de los 30 años, digamos, no recuerda que hubo senadores designados por 15 de esos 30 y comandantes en jefe del ejército irremovibles, lo que nos hacía en una democracia deficitaria, vergonzante ante otros países, digamos, desarrollados, esto de tener, porque iba un poco en contra de esta idea. Y fue abusado gracias al hecho de que eran irremovibles por la autoridad civil, los comandantes en jefe. Tuvimos todo tipo de deliberación y comunicados y ejercicios de enlace y gobernazos y todo tipo de visitas, digamos, a Punta Peuco, cosas que eran intolerables en una democracia donde hay control civil de la población. Entonces yo creo que en Chile tenemos que, a mi juicio, no hay una falla del actual texto constitucional ahí, hay una falla de la implementación. Y le tocaba a la autoridad, al gobierno, en otras palabras, haber recordado. Bastaba con eso. Yo no habría llegado al extremo de pedir la renuncia, eso es una opinión personal y política mía, del comandante en jefe por esto, pero creo que habría sido muy importante que el presidente de la República hubiera recordado que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Marcela. Sí, ese punto que dice Javier Couso creo que es el más relevante, porque el tema de pedir renuncia, estamos en un año electoral, candidatos presidenciales, siempre los hechos se suben 2 o 3 tonos, más allá de que uno esté de acuerdo o no con ese contenido. Pero aquí lo relevante es, creo yo, y quizás lo riesgoso tiene que ver con la laxitud con que el gobierno, con que esta administración actúa frente a estos episodios. Esta no es la primera vez que las Fuerzas Armadas en estos 3 años, y en particular el Ejército, saca declaraciones, comunicados u opina de hechos de la contingencia nacional. Entonces, y cada Bueno, vez hace que eso poco, oye, hace poco el general director de Carabineros también se mandó una, ¿no? Sí, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con eso? Cada vez que ha sucedido, el gobierno los avala, los respalda públicamente. O sea, no solamente esta vez el Ministerio de Defensa, cuando el Ejército sacó el comunicado el viernes en la noche, el Ministerio de Defensa lo retuiteó, que es un gesto de avalar el contenido, sino que el lunes el vocero de gobierno le bajó el perfil, dijo que no había deliberación aquí y que era una simple opinión que se tomaba o no. ¿Por qué quería rescatar eso? Por lo que decías tú, Javier, de esencialmente no deliberante. ¿Por qué? Porque ni siquiera las Fuerzas Armadas pueden opinar, como decías tú, de la contingencia. Entonces, si el gobierno les abre esa puerta, no es un tema menor. Creo que, y quizás eso me gustaría que tú me lo corrigieras o profundizaras, creo que precisamente por este peso de la historia que tenemos en Chile, y de que hace solo 15 años, 16, que para muchos puede ser mucho, pero en este tipo de procesos no es tanto, creo que el tema del rol de las Fuerzas Armadas y qué es lo que se entiende o no se entiende por deliberación sigue estando muy marcado y muy atravesado por un tema ideológico. Y eso no debería ser en una democracia sana. Precisamente como usando el ejemplo de lo que pones tú de Estados Unidos. O sea, aquí en Chile, la visión de centro-izquierda, de izquierda, tiene muy clara la deliberación o no de las Fuerzas Armadas por el trauma desde el quiebre institucional del 73 en adelante. Lo tiene claro. Pero la derecha en este país no lo tiene claro. O si lo tiene claro, lo morigera para precisamente por un tema de visión política, de que a ellos no les hace ruido ese rol de las Fuerzas Armadas en la agenda política. Javier,
En este contexto, si tú consideras que, desde el punto de vista interpretando el texto constitucional, ese comunicado fue deliberación y por lo mismo inconstitucional, además con el apoyo del gobierno, eh, ¿qué tendría que haber hecho el ejército? ¿Cuáles son los canales en una democracia como la nuestra para que el ejército manifieste su parecer? Porque es una organización compuesta por seres humanos que tienen opinión y son muy arraigados, para ellos es muy importante la figura del general Baquedano y es muy importante, y en esto creo que para todo Chile, no solo para el ejército, la figura del soldado desconocido y los tributos que se le deben rendir a quienes entregan la vida por su país, ¿no? ¿Cuáles son los conductos que pueden realmente utilizar? Porque algo tienen opinión, insisto, y tienen una estructura jerárquica, tienen ex generales ya jubilados que les gusta hablar mucho. ¿Cómo logran convivir con estas limitaciones constitucionales que son democráticas y republicanas? Sí, yo agregaría algo que no mencioné, es que la Constitución vigente establece que son esencialmente no deliberantes, pero también esencialmente obedientes. ¿Y obedientes a quién? Al poder civil. Entonces, en cualquier Pero aquí, país como dice Marcela, recibieron el apoyo posterior, pero el apoyo del poder civil, entonces está enredada la cosa. está enredado porque cuando el poder civil no respeta, digamos, la Constitución de manera meticulosa en estos temas, se genera un problema serio. En América Latina, incluso en Chile, antes de la dictadura militar, teníamos un ejército que tenía una tradición de a veces interferir en política. El tacnazo ocurrió en las postrimerías del gobierno de Frei Montalva. Tuvimos una historia, costó mucho consolidar, en buena parte de América Latina ha costado consolidar el hecho que quienes detentan el monopolio de la fuerza deban abstenerse de opinar incluso en cosas que les son muy sentidas. Yo creo que no, bueno, haberse aquilatado bien el ejemplo que puse sobre la quema de la bandera nacional en Estados Unidos. Ese es un país donde, que a diferencia de Chile, lamentablemente incurre en guerras muy habitualmente. Chile hace más de 120 años que no tiene. Y la bandera nacional es el símbolo propio, digamos, más importante de un país que está en guerra. Acordémonos todas las imágenes, digamos, de banderas norteamericanas en distintos lugares del Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial o en la propia Vietnam. Y eso fue lo que fue quemado. Entonces, yo entiendo que la libertad de expresión, que en ese caso no era un delito, esto es importante, quemar la bandera es perfectamente constitucional en los Estados Unidos. Acá estamos ante un delito, un acto delictual como intentar quemar o destruir un bien público, como es un monumento. Pero entendiendo eso y entendiendo que son seres humanos, hay conductos regulares que son efectivamente el Ministerio de Defensa para hacer saber una inquietud. Es importante que las Fuerzas Armadas comuniquen su parecer, incluso respecto a cuestiones tan importantes para la defensa nacional, como puede ser la necesidad, por ejemplo, de adquirir más armamento. Pero si saliera por el diario mañana el comandante en jefe de la Fuerza Aérea diciendo que Chile tiene una fuerza aérea con tecnología muy obsoleta, eso sería catastrófico para el país. No solo pondría en peligro la seguridad nacional, sino que además sería una presión, una especie de ventilar en público, algo, y fíjense, podría ser mucho más relevante que la estatua, desde el punto de vista de lo que sintieran las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas, porque son profesionales, porque son obedientes y no deliberantes, siempre han hecho saber esas necesidades por conductos interiores. Ya, es decir, hay un conducto regular que es el Ministerio de Defensa. Así es. Perfecto. Marcela, ¿qué te parece a ti el lenguaje utilizado? Más allá que ya, según la opinión del abogado constitucionalista Javier Cousa, aquí presente, fue un acto de deliberación, no debió haber ocurrido de acuerdo a la Constitución. ¿Y el lenguaje? ¿Te llamó la atención el lenguaje utilizado? Es que, claro, este episodio tiene dos hechos, o sea, el tema del comunicado tiene dos aristas en el fondo que son cuestionables. El acto deliberante en sí y además el lenguaje. El lenguaje fue brutal porque ocupó conceptos, y sobre todo uno
de tratar a la gente, insisto, estoy de acuerdo, se está hablando de un tema de un acto delictual, pero trató el episodio a las personas como antichilenos. ¿Cuál es el problema de eso? Primero, que hace remembranza a ciertos traumas de la sociedad chilena, como son la dictadura. En la dictadura se hablaba de los buenos y de los malos chilenos, de los antichilenos, pero además el tema del antichileno incorpora el concepto del enemigo interno en el fondo. Y eso es muy grave, de que las Fuerzas Armadas, de que el ejército considere a un sector de la población o a un grupo reducido, como es en este caso, como parte de un enemigo interno. Ese lenguaje es muy violento, es muy agresivo, es antidemocrático además, y genera y ensucia un clima que además ya es tenso, ya es convulso, porque además sacan un montón de cosas, porque al hacer este episodio, al hacer este comunicado con ese lenguaje, se entró en una cadena, en una espiral, en el cual el ejército y la Fuerza Armada no deberían estar, que es, se les saca el milico gay, en términos de que no tienen moral, comillas, para andar calificando de buenos o malos chilenos, si, comillas, robaron, si bombardearon la moneda, si violaron los derechos humanos. Entonces se empieza todo a enredar mucho, mucho más. Entonces el lenguaje además fue muy poco cuidadoso. Y ahí está lo grave también del hecho de que el gobierno avalara y le prestara ropa a la declaración del ejército y al comandante en jefe, porque es avalar un lenguaje, un tono político, un tono de la discusión pública que no es sano ni bueno para nada, menos, insisto, en un periodo, en un par de años tan tensos como los que hemos vivido como país. Por tratar de cuidar al ejército en el fondo y al electorado propio de derecha, conservador, afín a las Fuerzas Armadas, etcétera, le hace un flaco favor también en ese sentido, claro, creo yo. porque en definitiva, oye, como dice Javier, son delitos. Atentar contra bienes públicos en una plaza son delitos de mayor o menor gravedad, dependiendo de lo que fuere, y por lo mismo uno podría decir los que lo cometieron son delincuentes, pero de ahí los delincuentes son chilenos, no son antichilenos. Lo mismo que los que cometieron delito al interior del ejército robándose plata pública, son delincuentes, no son antichilenos. Entonces, esa confusión, sobre todo en un Estado, en un momento político chileno muy complejo, ¿cierto? Con mucha rebeldía frente a las desigualdades, proceso constituyente en marcha, empezar a generar esto del enemigo interno, a mí también me parece muy grave, muy complejo. Javier, sí, ¿cuál debiera, complétate la idea y mencióname tu postura sobre los espacios públicos? ¿Qué vamos a hacer con los espacios públicos? ¿Los monumentos debieran estar en museos y el espacio público tener cosas que solo reúnan y congreguen? A ver, para cerrar la primera cuestión, yo creo que estamos en un momento que hay que cuidar el lenguaje. Supongamos que hubiera sido perfectamente constitucional emitir opinión, que eso es, jurídicamente eso es deliberar, pero que hubiera sido constitucional. Vamos al tono. Vivimos en un momento en que se está cuidando poco el lenguaje por muchos grupos. Los grupos que atacan a las Fuerzas Armadas como un todo, porque hubo un milico gay, por decirlo así, tampoco están distinguiendo, haciendo un uso adecuado del lenguaje. Hay muchos, pensemos también cuando hubo el carabinero gay, ¿se acuerdan hace unos años atrás de los altos mandos? Me tocó estar con un carabinero que estaba cuidando la entrada de una oficina pública, carabinero raso, por decirlo así, y le pregunté, bueno, ¿cómo va la cosa? Y me dijo, mal, pues uno paga el pato por los de arriba. O sea, fíjense cómo hay distintos, o sea, un carabinero, digamos, que estaba siendo insultado en la calle porque había un grupo de coroneles o generales que habían malversado miles de millones de pesos. Lo mismo aquí, gente que ha reaccionado a esta declaración completamente fuera de tono, además, más allá de inconstitucional, atacando a las Fuerzas Armadas como un todo. Me parece que esto solo polariza más. Y esto es algo que tenemos que comenzar a cuidar. Es parte de la esfera pública.
el tono que se tiene. Y el hecho de que haya campañas uno puede entenderlo, pero no justificar que se eleve el tono en estos niveles, tanto por candidatos como por autoridades, como por integrantes de las Fuerzas Armadas. Ahora, no puede ser bueno subir el tono, claramente no puede ser bueno, a nada bueno puede llevar el empezar con los insultos recíprocos, oye, y que tú tal cosa, y que tú tal otra, cuando además son generalizaciones, como bien dices tú. Pero se supone que para eso hay una autoridad y un liderazgo, y ahí hay una falencia. O sea, esto se puede evitar o se puede evitar con una autoridad civil que haga el trabajo y que lo haga como corresponde. Y ahí te quería, antes de pasar el tema de los espacios públicos, Federico, para poder cerrar un poco, Javier, te quería preguntar, tú has dicho 2 veces que el problema aquí, en este episodio, no está en el texto de la Constitución, porque la Constitución es sumamente clara. Entonces, ¿qué pasa con el proceso constituyente? ¿Cómo se refuerza o estamos condenados a que esperar que pasen un par de generaciones de dirigentes políticos en el fondo y de activos en el ejército y en las Fuerzas Armadas que superen los traumas del pasado para que entiendan y ejerzan la Constitución en este tema como corresponde? ¿O hay alguna forma en que la letra de la Constitución no sea solo adorno y letra muerta y pueda tener más peso a la luz del proceso constituyente? A ver, yo quizá, por supuesto, uno siempre puede perfeccionar un texto. El capítulo 11 de la Constitución que regula las Fuerzas Armadas, uno podría imaginar una cláusula de compromiso democrático, una frase que dijera que las Fuerzas Armadas y de orden están comprometidas con el Estado constitucional y democrático de derecho, algo que no aparece hoy día, como una especie de refuerzo. Pero la verdad, estas cosas se juegan en la cultura política. Hay un par de autores muy buenos, Levitsky y Ziblatt, que hablan en un libro Cómo mueren las democracias, habla de aquellas normas no escritas que subyacen y mantienen a una democracia sana. Y ellos estaban advirtiendo cómo el tono que usaba Trump, hablando del tono, cómo eso estaba minando la democracia norteamericana porque la polarizaba. Entonces, yo diría que Chile ha avanzado, ojo, hace 15 o 20 años atrás, todavía, hasta el 2005 aproximadamente, todavía había cuadros, retratos de el ex dictador en las escuelas, en la escuela militar, en lugares así. No es razonable que un país tenga una fuerza militar que tiene monopolio de la fuerza asociada implícitamente a un sector político del país. Así como la Constitución tiene que ser de todas las Fuerzas Armadas, tiene que ser de todos los chilenos. Eso es muy importante. Ser sentidas como propias. Y para eso se requiere no solo el proceso constituyente, se requiere que las propias Fuerzas Armadas se convenzan de que no pueden estar asociadas solamente. Es un poco lo que pasa también con el empresariado. No es razonable que en Chile, a diferencia de los países OECD que tanto nos gustan, uno ve empresarios de todo el espectro político. En Chile está sesgado hacia un sector. Tampoco puede, aún peor es que las Fuerzas Armadas estén asociadas, por decirlo así, a un solo sector, o que sean apreciadas por un solo sector. Y las Fuerzas Armadas juegan un rol clave. Los países tienen Fuerzas Armadas porque de otra manera podríamos estar, podríamos ser invadidos por otros países. Y eso es real, eso no es un invento. Si yo quiero la paz, tengo que estar preparado para la guerra. Esto es una cosa muy antigua. Pero además las Fuerzas Armadas juegan un rol clave en catástrofes, en mil y otros elementos. Entonces, esto va a tomar tiempo, pero requiere buenos líderes en el ejército también. Ha habido, cuando uno mira la historia de Chile en los últimos 30 años de esta transición, tuvimos a Pinochet por 8 años, pero después de eso ha habido distintos comandantes en jefe y uno puede sacar lecciones de quienes han sido más criteriosos o menos criteriosos. Lo mismo para almirante en jefe de la Armada o comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Entonces, yo diría, para cerrar este tema tan importante, uno puede perfeccionar, pero lo esencial del texto constitucional no va a resolver este cambio cultural que tiene que haber al interior de la Fuerza Armada y en que logren suscitar adhesión por parte de la ciudadanía hacia esas fuerzas. Yo siempre pongo el ejemplo de qué ocurriría
si Guaidó o Capriles hubieran sido presidentes después de la experiencia chavista. El problema es que ahí se rebautizó el nombre del ejército, se llama Ejército Bolivariano de Venezuela, que está muy asociado a un partido. En Chile no tenemos ese problema, estamos mejor en ese sentido. No tenemos ese problema, pero tenemos un problema parecido, en el sentido de que están asociadas a un sector, o la gente de un sector las siente más propias que los otros, y tienen que ser Fuerzas Armadas de todos los chilenos. Lo mismo pasa con Carabineros. Concuerdo plenamente. Oye, vamos a tener que dejar la conversa sobre el espacio público y el rol de los monumentos en el espacio público para otro momento, porque se nos acaba el tiempo. Pero retomando, y como para cerrar, lo que decía Marcela de la responsabilidad del gobierno. Es decir, aquí uno puede llegar, puede concordar, yo concuerdo contigo, Javier, en que este comunicado, si uno lo interpreta, puede entender perfectamente que es inconstitucional, que transgredió la Constitución porque deliberó. Incluso más, el lenguaje es inadecuado. Pero uno puede llegar a entender que el general Martínez está sometido a muchas presiones internas, porque dentro del ejército la cosa debe ser re complicada, y lo que le llaman la familia militar está lleno de golpistas y lleno de gente, oye, que no cree en la democracia y que de verdad creen en la guerra interna y que enemigos internos y los antichilenos, y se olvidan que dentro del ejército, si se trata de ese lenguaje, también habría antichilenos, ahí se olvidan. Pero en esa complejidad uno pudiera llegar incluso a entender que el general Martínez trató de hacer como un comunicado que respondiera a todas sus complejidades, que los monumentos, que la familia militar, que su grupo comandante, en fin. Pero lo que parece inexcusable, siguiendo a Marcela, es que el gobierno lo haya avalado. Es decir, que el gobierno que el que tiene que poner la mesura, en términos futbolísticos, la pelota al piso, el que tiene que decir, oye, esto sí, esto no, este lenguaje sí, esto no, esto es inconstitucional, esto no, respete al conducto regular, no haya hecho nada de eso. Eso me parece a mí que ya no tiene explicación. Sí, ahora, es mi impresión. Tengo un matiz ahí, Federico. Yo creo que así como queremos que los constituyentes muestren temple y no se sientan afectados por los ataques en Twitter, uno espera temple del comandante en jefe del ejército. Es verdad. Te lo concedo al tiro. Solo era para entender las complejidades que vive el comandante en jefe en su día a día en esa familia militar, entre comillas, ¿no? La familia militar, aquellos que están en retiro, tienen todo el derecho del mundo a opinar lo que se les dé la gana. El problema son los que están hoy día con el monopolio de la fuerza. Los militares activos son obedientes, y jerarquizados, dice la Constitución. El comandante en jefe es el superior jerárquico. Las Fuerzas Armadas son jerárquicas para funcionar en la propia guerra. Si alguien está preparado para la guerra, no tiene temple. Para ejercer su autoridad respecto a sus subordinados, no debe estar ahí. Ahora, por supuesto, esto no excusa que si le está llevando la cueca el propio ministro del Interior y el presidente de la República mantiene un silencio, porque además no es la primera vez. Como decía Marcela, Carabineros y tú mismo, Carabineros, investigaciones, también se les debe exigir, porque ellos tienen, las armas que detentan son armas que la sociedad civil les entrega, les confía. Entonces la contrapartida de eso es que no deben opinar, y el gobierno tiene una labor pedagógica acá también. Y la Constitución, la vigente y la que va a venir, requiere pedagogía. Perfecto. Marcela, ¿algo para cerrar? No, básicamente ya está todo dicho, y solo que agregar una pequeña cosita, que no solo el presidente y el ministro del Interior, sino que el ministro de Defensa. O sea, el ministro de Defensa guardó un silencio rotundo. Él hizo su pega como ministro de Defensa, de ir, a uno le podrá gustar la puesta en escena o no, pero él hizo su pega como ministro de Defensa, de ir a poner una corona de flores, de hacer un gesto de comillas desagravio, como una señal de las Fuerzas Armadas, ok, por lo de la estatua. Pero el ministro de Defensa también guardó silencio rotundo ante el comunicado. Y vuelvo a insistir, o sea, está la lista del lenguaje, pero el comunicado en sí, el puro hecho del comunicado, fue el error más grave del comandante en jefe, y la anuencia del gobierno, por su parte, es el otro gran error de la moneda. Siguiendo tu lógica, lo que debió haber hecho el ministro de Defensa es ir a colocar las flores, probablemente, pero pegarle un rascapacho, llama la atención al comandante en jefe, general en jefe,
por el Obvio. comunicado, y por la existencia del comunicado y por el tono y lenguaje del comunicado, con las flores oye, Por al supuesto. monumento, que es un monumento que para todo Chile, especialmente para el ejército, es importante, como es el del soldado desconocido, ¿no? Nos hemos entretenido harto, gracias Marcela Jiménez, gracias Javier Pous, un tema muy importante. Son de esos temas que puede uno dejarlos pasar o no. Y es mejor no dejarlos pasar para poner los puntos, poner los énfasis y que esto se reflexione. Es una oportunidad, los errores a veces, en este caso el error del jefe del ejército, son oportunidades para dialogar y dejarlo claro para que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Así es. Nos vemos en la próxima Semana Política. Gracias. Chao. Adiós. Sí.